Domingo, estamos un día más de Evangelio. Vamos a comenzar con nuestra oración para sintonizarnos con los buenos espíritus. Querido Maestro Jesús, te agradecemos por una oportunidad más de trabajo, por una oportunidad más de estudio, para que podamos nosotros mismos comprender tu Evangelio y poder ponerlo en práctica y llevar a todos nuestros corazones amados y a nosotros mismos esta doctrina bendita que nos consuela y nos libera. Pedimos así, Señor, humildemente, la asistencia de los buenos espíritus, de los trabajadores de la Casa Becerra de Meneses, inspiración para poder llevar este Evangelio a cada hogar de los que nos asisten. Que así sea. Entonces, la mañana de hoy vamos a estudiar el capítulo 26, ¿no? Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer primeramente. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, dijo Jesús a sus discípulos. Por este precepto prescrito que no se haga pagar lo que uno mismo no ha pagado. Y lo que a ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y echar a los demonios, es decir, a los malos espíritus. Este don les fue dado gratuitamente por Dios para alivio de los que sufren y para ayudar a la propagación de la fe, diciéndoles que no hicieran de él ningún negocio, ni objeto de especulación, ni un medio de vivir. Entonces, estas palabras dichas por Jesús, ¿no? en el Evangelio de Mateos, ¿cómo podemos utilizarlas en el día actual, en los días actuales que vivimos, ¿no? Recordemos que el Evangelio está para vivirse todos los días, no es solamente para leerse en la casa espírita o leer unas palabras bonitas y que me hagan sentir mejor en ese momento. El Evangelio nos trae muchas enseñanzas que nos puede ayudar para nuestro propio crecimiento personal y espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas palabras hoy en día de una manera efectiva, ¿no? De una manera eficaz, ¿no? Entonces, ¿a quiénes fueron dirigidas esas palabras? Obviamente fueron dirigidas a sus discípulos, ¿no? Pero nosotros también somos discípulos. ¿Acaso ellos no eran personas humanas? Eran personas humanas. Entonces quiere decir que esas palabras aplican también a la humanidad en sí, ¿no? A todos. Cuando Jesús dice, vamos a leer el pasaje de San Mateo que dice así: restituid la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad los leprosos, expulsad los demonios, dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. Esto quiere decir, expulsar demonios, sabemos que son aquellos hermanos que están todavía en los caminos, ¿no? De los equívocos, ¿no? De todavía están en esa parte de la ignorancia, ¿no? De todo ser humano, de todo espíritu que ya nosotros debemos haber pasado, pasaremos todavía. Entonces, los demonios, ¿no? En aquella época se conocían como demonios para diferenciar entre lo bueno y el malo, ¿no? Entre los ángeles y demonios. Pero sabemos que, gracias a la doctrina, que los demonios nada más son que espíritus humanos que todavía están pasando por esa etapa de, ya sea de rebeldía, de ignorancia, de desconocimiento de la ley, pero que eventualmente también van a ser esclarecidos. Y eso es una de las tareas, de la misión de la doctrina espírita, ¿no? Entonces dice también Jesús que no cobren por el don de curar que les dio a los apóstoles, ¿no? Entonces no todo el mundo es medio, pero Marcela, yo no puedo curar a nadie porque yo no soy medio de cura, ¿no?
pero sí podemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este video probablemente, esta charla probablemente pueda servir a alguien, ¿no? Que necesite escuchar lo que está dicho en el Evangelio, no lo que Marcela diga, lo que está dicho en el Evangelio, lo que Jesús nos enseñó. Entonces podemos sí perfeccionarnos nosotros mismos, mejorarnos moralmente, intelecto moralmente, ¿no? Con el estudio, con nuestra práctica diaria de la doctrina espírita en nuestras vidas, no solamente el día que se va a leer el Evangelio o el día que se va a tener una sesión mediúnica, por ejemplo, ¿no? Sino que hacer de nuestra vida, del Evangelio, un estilo de vida, ¿no? Entonces, esa es una manera de nosotros crear una condición para poder ayudar al que está necesitando de ayuda, al que está necesitando de cura, porque recordemos que las enfermedades no solamente son físicas, las enfermedades, aquellos enfermos del alma, las enfermedades físicas son el reflejo del espíritu enfermo, también recordemos eso. Hay enfermedades que por merecimiento la persona va a liberarse de esa enfermedad, por decir así, ¿no? Y otras que necesitan pasar por esa enfermedad, por esa prueba, ¿no? Necesitan pasar por ese momento, porque están limpiando, por decir así, expiando errores del pasado, débitos del pasado, sí o sí lo tiene que pasar. Entonces, cuando nosotros nos quejamos con rebeldía, cuando nosotros pedimos a Dios esclarecimientos porque esto me está pasando, porque tanta injusticia, entonces tenemos que recordar la primera pregunta del libro de los espíritus, que es Dios. ¿Mm? Inteligencia suprema, todo bondad. Entonces, si Él es inteligencia suprema, Él sabe, ¿no? ¿Por qué estamos en esta situación? Entonces, nada más estamos haciendo pago de nuestros propios errores, por decir, ¿no? Entonces, sí podemos darle cabida a estas palabras en nuestros día a día, ya que la doctrina espírita nos esclarece el propósito de la vida. La doctrina espírita, su propósito es hacer del hombre un hombre de bien. ¿Cómo nosotros expulsamos a los demonios? Mejorándome, haciendo mi reforma íntima, porque ya yo no tengo esa sintonía con aquellos demonios, ¿no? Que me están persiguiendo o que están yo misma atrayendo por mi propia inferioridad, por mi misma inferioridad. A medida que yo voy mejorando moralmente, entonces yo estoy expulsando de mí aquellos espíritus que todavía se gozan en las cosas materiales, y a medida en que yo voy evangelizando, me voy elevando mi pensamiento, voy elevando mis sentimientos de amor al prójimo, entonces estoy de una forma expulsando los demonios. Y de la manera en que yo viva, de la manera en que yo practique el evangelio en mi vida con mi propio ejemplo, ejemplificando el evangelio en mi vida, ¿no? Entonces también estoy apartando esos demonios de otras personas. Si, por ejemplo, wow, ya aquella persona no ha mejorado, ya no es tan odiosa, tan altanera, etcétera, ¿no? Entonces ya empezamos también a crear simpatías en los demás, ¿no? Entonces son esos propios demonios que nosotros traemos en sí, ¿no? Esas nuestras propias dificultades, nuestros propios defectos, que esos son los demonios realmente, de los que traemos. Entonces, a través de nuestra conducta, ¿no? Es una manera de ayudar al prójimo, ¿no? Es una manera de llevar ese conocimiento de la doctrina espírita a las demás personas. ¿Y cómo? Nosotros no cobramos por aprender el evangelio o por dar una charla de evangelio. ¿Por qué? Porque se me dio de gracia. Jesús nos dio el evangelio de gracia. Entonces, nosotros debemos de dar de gracia a aquellos que recibimos. Hemos recibido el evangelio. Un gran regalo que nos dieron. Es un gran regalo que el espíritu de verdad nos trajo
a través de la codificación espírita por medio de Allan Kardec y sus trabajadores, los mediums, ¿no? Para que nosotros estemos hoy aquí con este esclarecimiento, con este mejor entendimiento de la vida futura, con la fe en el futuro, ¿no? Y querer llevar esa esperanza de vida a los que todavía sufren, a los que todavía se encuentran en la ignorancia. Entonces también no solamente se refiere a la mediunidad. Sabemos bien que la mediunidad es santa, ¿no? Que nadie debe de obtener ningún tipo de ganancia, ya sea moral o material. Esto quiere decir por algún favor personal, regalos, dinero, etcétera, ¿no? La mediunidad es una cosa santa. Además, es nuestra herramienta para el progreso y una ayuda para la evolución de nosotros mismos, para nuestros propios hermanos. Entonces, si yo no hice nada para obtener una mediunidad de cura, por ejemplo, ¿no? Porque el Evangelio nos va a venir a hablar del don de curar, ¿por qué yo voy a cobrar? ¿Por qué el medio no debe de cobrar? Porque es algo moral, que sabemos que es completamente en contra de la ley de caridad pedir un cobro por alguna cosa, porque ya sabemos que los espíritus del bien, los espíritus buenos, bienhechores, se acercan a nosotros, el medium, a dar asistencia, porque ya la palabra lo dice, es medium. Está siendo un intermediario, pero quien está haciendo el trabajo, ¿quién es? Son los espíritus, no nosotros. Nosotros estamos solamente ahí de intermediario. Entonces no nos cabe a nosotros cobrar bajo ninguna instancia. Entonces ya sabemos que los espíritus benfactores solamente van a acercarse a nosotros cuando nos damos con abnegación, con caridad plena y sobre todo con desinterés total de cualquier obtención financiera o moral, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Entonces eso es una cosa que el espiritismo nos aclara de lo que habló Jesús, ¿no? Y está en el libro de Mateos. Otra cosa, cómo podemos ejercer ese don de cura, ¿no? Y sin cobrar, de gracia. Nosotros debemos de dar aquello que tenemos. Si yo soy buena utilizando la palabra, si yo soy buena teniendo una inspiración del plano material, del plano espiritual, y darlo al plano material, entonces yo debo de utilizar ese recurso, mis dones, en favor del prójimo. No solo para mí, no solo para mis amistades, no solo para mi familia, sino para cualquiera que sea. Y es lo que hacemos en la casa espírita, ¿no? Entonces damos una palabra, cuando damos una palabra sincera, una ayuda sincera a aquellos que están enfermos del alma, como hablábamos anteriormente, entonces en ese pasaje de Mateo, ¿no? También habla de la cura de los enfermos, ya dijimos que es la cura también de las enfermedades del alma, aparte de las enfermedades físicas. También el Evangelio nos habla de los leprosos y resucitar los muertos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este don de curar? Entonces la doctrina nos enseña, como ya dijimos anteriormente, que son productos de la enfermedad del espíritu, ¿no? Que son cosas que traemos en nuestro periespíritu, que hemos plasmado en nuestro propio periespíritu, el pensamiento, los hechos, las actitudes que hayamos cometido en una vida anterior o en esta misma, que está repercutiendo en nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, Jesús no solamente daba, recordemos que Jesús no solamente daba cura física. Sí, obviamente también daba cura física en su momento, pero la mayor cura que Jesús podía dar, la mayor cura que Jesús podía dar era la de revivir la fe en aquellas personas. Tu fe te salvó, ¿no? Entonces también daba una cura espiritual, alimentaba la fe de la persona,
los alimentaba que tuviera coraje, perseverancia en continuar en esta vida, aún con las dificultades que pudiera estar atravesando aquella persona. Y estas son cosas para ser utilizadas en nuestro día a día. Estas no son cosas que se quedaron allá en el tiempo de Jesús. Estas son cosas que podemos utilizar a diario. También el Evangelio viene y nos dice que hay una transformación. Recordemos que Jesús decía, ve y no peques más para que no vuelvas a tener la misma enfermedad, ¿no? Entonces, está implícito que debemos de tener una transformación moral. Entonces Jesús ya estaba concientizando de la necesidad de transformación, ¿no? No peques más, sabemos que es ir en contra de la ley divina, ir en contra de las cosas que deberíamos de estar haciendo, ¿no? En contra de nuestra ley divina, podríamos decir, sabemos cuál es la máxima, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces seguir ese mandamiento, ¿no? Es una de las cosas que nosotros debemos siempre tener muy en cuenta. También viene a hablarnos de expulsar los demonios, que ya sabemos, ¿no? Que son hermanos que se encuentran en la ignorancia, que los conocemos en la doctrina espírita como obsesores, y que por medio de la mediunidad podemos ayudar a estos espíritus a ser esclarecidos, a ser aceptados. Los aceptamos como son y vemos sus sufrimientos, no los tratamos como demonios, sal de ese cuerpo, con desprecio, ¿no? No, porque ya sabemos que no hay ningún demonio dentro de nuestro cuerpo. Son aquellos hermanos que todavía están buscando una venganza. Pero realmente, ¿qué es la venganza para ellos? Es busca de justicia. Ellos se sienten heridos, sienten dolidos, tienen falta de amor, ¿no? Entonces, la doctrina espírita viene y nos enseña que por medio de la mediunidad nosotros podemos ser útiles al otro. Por esa razón no debemos de cobrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo activa en la caridad, estoy amando a mi prójimo incondicionalmente. No importa si es un buen espíritu, si es un mal espíritu, si es de una determinada religión, credo, posición social, raza, etnia, no nos importa. Nuestro prójimo, nuestro hermano, somos todos, somos una familia universal, ¿no? Entonces, por la mediunidad podemos llevar ese refrigerio a estos espíritus que todavía se encuentran en sufrimiento, porque quien odia, sufre. Ustedes pueden imaginarse un odio de miles de años, que uno deja de vivir su propia vida por estar odiando y por estar pensando cómo perjudicar a otra persona, dejas de vivir, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros somos de una manera activa en la caridad, como nos la enseñó Cristo. Entonces también el obsidiado no siempre es una víctima. Si está siendo obsidiado es porque ha dado pie a ello, primeramente, ¿no? Y segundo, porque en el pasado ha causado un daño a esta persona, a este espíritu que ahora se encuentra sin el cuerpo físico, para que este espíritu venga y lo persiga y se convierta en su obsesor, ¿no? Entonces, los dos necesitan ayuda. Uno, la ayuda de perdón, de saber que hay una vida espiritual, de saber que nosotros somos eternos, que no vale la pena perder el tiempo en una venganza inútil, ¿no? Que la justicia divina es perfecta y que nadie, absolutamente nadie va a llegar a espíritu puro sin redimir todas las deudas que ha adquirido cuando va avanzando en la evolución hasta llegar allá. Entonces el que está encarnado también es ayudado, número uno, a su esclarecimiento, ¿no? A menguar ese dolor de esa persecución que le pueda estar causando el espíritu obsesor.
y también a concientizarlo de los errores del pasado, de las cosas que ha cometido, que probablemente no lo sepa. Y entonces empieza a cambiar de vida, empieza a hacer desde el Evangelio un estilo de vida. Entonces comienza a transformarse moralmente. Y cuando nosotros nos transformamos nuestro entorno. Ya no miramos la vida tan negativa, ya no nos enfocamos en las noticias negativas, ya no nos enfocamos en ver el defecto del otro, ya miramos con más compasión, ¿no?, las deficiencias de otra persona, porque ya yo me coloco en el mismo lugar, ya no juzgo, porque es que yo también tengo mis propios defectos, mis dificultades, de las que yo tengo que encargarme y trabajar en ellas para poder evolucionar. Entonces ya me dejo de preocupar por la vida del otro y me empiezo a preocupar por mí misma, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que nos trae el espiritismo a través de su evangelio. Entonces también venimos a hablar de resucitar los muertos, ¿no? Viene a resucitar los muertos. Hay personas en la vida que viven como muertos vivientes, ¿no? Aquellos que perdieron la fe, aquellos que perdieron un hijo y piensan que ya el mundo acabó, que el dolor es un dolor muy grande y válido, pero con el conocimiento de la vida futura, ¿no? Por eso ve y cura muertos, cura enfermos, sana leprosos, resuciten muertos. Esos somos nosotros mismos. No solamente fue a los discípulos, nosotros, la humanidad, estas palabras son para la humanidad, no solo para Juan, Pedro y los que estaban con él en ese momento, son para nosotros. Entonces, aquellos que están aferrados a la vida material, aquellos que no ven una luz al final del camino, ¿no? Aquellos que dan todo por perdido en la vida, aquellos que vienen y dicen, yo he perdido todo y no vale más la pena vivir, pienso en el suicidio, voy a cometer una locura. Entonces esos son muertos vivientes, ya han perdido la fe. Para una persona llegar al suicidio ya ha perdido demasiadas cosas, ¿no? Está en un límite. Entonces es un muerto viviente. Entonces vamos a resucitar a esos muertos vivientes. ¿Cómo? A través de la palabra amiga, esa manera de escuchar al otro sin juzgar, sin juzgamiento ninguno, y sí tratando de encontrar algo que le mueva para que desista de aquella idea, para que pueda renacer y germinar, ¿no? Sembrar esa semillita ahí de fe, de amor, de progreso, ¿no? No solamente hablando, sino ejemplificando, como ya dije anteriormente, en nosotros mismos, cómo nos ha cambiado a nosotros también. Entonces, de nada sirve yo hablar, mira, lee el Evangelio, ve a la casa espírita. Si yo, Marcela, no he hecho ningún cambio, entonces, ¿cómo yo puedo decirle a una persona que va a encontrar el cambio y va a encontrar esa paz que necesita cuando yo no estoy siendo prueba de eso? ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas que podemos hacer también por el otro cuando dice resucitemos muertos. También viene y nos habla de los leprosos. ¿Quiénes serían los leprosos en la actualidad, ¿no? En los tiempos modernos? ¿Quiénes serían los leprosos? Los leprosos seríamos nosotros mismos, que estamos llenos de prejuicios, la lepra del prejuicio, la discriminación, la xenofobia, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que están en nosotros arraigados todavía. Me pido el permiso de decir nosotros, porque estamos todos en el mundo, ¿no? Y de una u otra manera estamos cayendo en este tipo de errores, ¿no? Que a veces en automático, que por eso debemos estar siempre vigilantes. Ora y vigila, ¿no? Entonces, a través del Evangelio nos enseña que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales sin distinción de razas, de etnias, posiciones sociales, etcétera.
y que sabemos que los demonios son criaturas humanas, igual que nosotros, que todavía necesitan de más ayuda, todavía porque están con falta de esclarecimiento, y los vamos a tratar con cariño, los vamos a tratar con amor, los vamos a reconocer como nuestros hermanos y no como demonios que deben de ser expulsados y eliminados de nuestra vida. No, ellos son seres humanos como nosotros, pero sin un cuerpo físico, y ahora se encuentran en sufrimiento en el plano espiritual. Y entonces es la deber del medium. Estamos hablando aquí de la parte mediúnica, ¿no? Como dije anteriormente, esto no se refiere solamente a la parte mediúnica, sino a todo. No solamente a la parte mediúnica, no cobrar. No solamente a la parte mediúnica, dar de gracia. No, también dar de gracia aquellos dones que nosotros tenemos. Como ya dije anteriormente, una palabra, un abrazo, una necesidad de una persona que necesita de una visita al hospital, de una visita a un sanatorio, a una cárcel, donde sea que esté. Entonces esas son cosas que nosotros podemos hacer y no necesitamos cobrar por ello. No necesitamos recibir nada a cambio, porque allá dentro de nosotros recordemos que nosotros somos criados por Dios y su esencia divina vive en mí. Entonces somos criados para el bien y todos tenemos algo para dar. Todos. Nadie, absolutamente nadie es tan pobre espiritualmente o materialmente que no pueda dar nada. Entonces ahora vamos a hablar sobre los mercaderes echados del templo. Entonces para eso vamos a traer lo que nos dice Kardec, que fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? Vamos a leer la parte que nos habla de los mercaderes. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, condenando así el tráfico de las cosas santas, bajo cualquier forma que sea. Dios no vende ni su bendición, ni su perdón, ni la entrada en el reino de los cielos. Luego, el hombre no tiene el derecho de hacerlos pagar. Palabras fuertes, ¿no? Es un llamado de atención grandemente para todos nosotros. Entonces, Kardec nos enseña que fuera de la caridad no hay salvación. Practicarla es la mejor forma de dar nuestro diezmo de todas las bendiciones recibidas. Este es el diezmo que nosotros debemos de dar. El diezmo del amor, de la abnegación, de la dedicación al prójimo, ¿no? Es que ahora yo voy a andar como Madre Teresa de Calcuta porque ese es un espíritu ya que corrió y pasó muchísimo tiempo para llegar a esa elevación espiritual, pero yo puedo comenzar. Yo puedo. Si no se da el primer paso, nunca vamos a empezar. Yo puedo empezar practicando la beneficencia, ¿no? Las donaciones, donar mi tiempo, donar mi espacio, donar mi manera de mis dones que tengo, ¿no? Ya sea de habla, ya sea de escrita, ya sea mediúnicamente, ya sea un abrazo, ya sea un cariño, como sea. Y si la persona necesita algo material en aquel momento y yo puedo, dentro de mis posibilidades, ayudar a hacer la cruz de aquella persona menos pesada, también. Ese es el diezmo que yo debo de dar, que todos debemos de dar por las bendiciones recibidas. Dios no vende su bendición, su perdón, ni la entrada en el reino de los cielos. O sea, una cosa muy, muy, muy importante para tener siempre en cuenta. Entonces, siempre con todo el cariño y con todo el respeto a todos nuestros hermanos de otras creencias, ¿no? De otros credos religiosos, etcétera, sabemos que todo es temporal, ¿no? Que no todos estamos en el conocimiento de
de las verdades divinas y que todo nos llega a nuestro tiempo y con nuestro propio esfuerzo. Entonces, ese hermano, siendo mi hermano de humanidad, es mi deber moral, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es mi deber, es la ley de yo ayudar al otro, orar por el otro, sin pedir nada a cambio. Yo no tengo que dar un diezmo para que mis bendiciones sean multiplicadas, porque ya lo está diciendo. Dios no vende bendiciones, no vende perdón, no vende entrada al reino, como en la época de la iglesia, ¿no? Que cobraba supuestos milagros, ¿no? Para construir la iglesia que estaban haciendo en aquella época, para la época de los Borgias, ¿no? Entonces, dar esa caridad que no nos cuesta absolutamente nada. No pedir a cambio de un favor otro favor, porque el que da es el bendecido, porque está teniendo la bendición del servicio, está teniendo la oportunidad de servicio. Entonces tenemos que tener gratitud de servir. Ya servir es una bendición. Nosotros venimos aquí para eso, para amarnos los unos a los otros como Jesús nos lo dijo a nosotros. Entonces también nos sigue diciendo acá, no necesitamos pagar por oraciones. Ahora vienen las oraciones pagas. No necesitamos pagar por oraciones. ¿Por qué? Porque la mediunidad ostensiva no debe aprovecharse de ella ni hacer negocio, ya que la mediunidad, como dijimos anteriormente, es santa y es una herramienta para nosotros de reparación, hasta de reparación de deudas que nosotros mismos tenemos y de auxilio al prójimo. De la misma forma, las oraciones, nosotros debemos orar los unos por los otros, ayudarnos los unos por los otros, y yo no debo de pedir dinero a cambio de eso. ¿Por qué yo tengo que pagar a alguien para que ore por mí? ¿Por qué yo tengo que dar, en este caso, un diezmo para que mis bendiciones sean abundantes? ¿Por qué? Si Dios no me cobra nada, si Dios me da la vida y no me la cobra, solamente pide de mí, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos conexión directa con nuestro Padre, porque Él es en nuestra esencia. Es la esencia, yo tengo su esencia divina. Entonces no debemos de pagar por ningún tipo de intersección a terceros, porque no podemos librarnos o querernos librar de nuestras propias responsabilidades y obligaciones. ¿Acaso Dios necesita que yo le ore, lo adore, etcétera? Recordemos lo que pasó con André Luis. Es una forma de la criatura reconocer a su creador. Es una forma de la criatura ser humilde, ¿no? Seguimos diciendo que en los tiempos que vivimos, lamentablemente, todavía vemos ese abuso de la fe y de la credulidad de las personas, ¿no? Entonces vemos personas prometiendo curas, prometiendo prosperidades y ganancias materiales a cambio de un diezmo, de una donación o de algún favor en cambio, ¿no? Cuando sabemos que todo es por merecimiento. Todo es por merecimiento. Si yo merezco obtener o necesito yo para obtener mi progreso en esta encarnación, lo voy a tener, y a veces nosotros mismos somos los que nos saboteamos. ¿Por qué? Porque estamos siempre viviendo en la vida material y dedicamos muy poco tiempo a nuestra vida espiritual.
Entonces nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces, antes de pagar a un tercero para que me haga Dios un favor, yo debo de tener la humildad suficiente de ir a mi Creador y pedir su bendición, pedir su perdón, ayudarme, coraje a enfrentar esta situación, coraje para yo saber qué debo de hacer, cómo empezar a cambiar esas actitudes y vicios que tengo en mí. También hablamos de que estas bendiciones divinas, ¿no?, vienen por nuestra propia fe. La fe mueve montañas. Si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, se movería. ¿Cuáles son esas montañas? Aquellas montañas que nosotros mismos nos colocamos, ¿no? Aquellas montañas de penurias, de lamentaciones, de quejas. Nos quejamos por todo. En vez de ver aquella enfermedad como una desgracia, debemos de verlo como una oportunidad de rectificación, ¿no? Que Dios ha querido que eso pase así. No porque Dios lo quiere así, no, es que una ley de causa y efecto. Entonces debemos de comprender esa parte, ¿no? Debemos de ser agradecidos todos los días por lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos, ¿no? Entonces es esa la fe. Es eso lo que la doctrina espírita quiere enseñarnos, ¿no? Quiere decirnos a nosotros que la gracia se recibe de gratis y se da de gratis, ¿no? Nosotros llevemos estas palabras de aliento a otras personas. Cuando nosotros nos sentamos aquí a conversar, cuando nosotros nos sentamos o vamos a la casa espírita y nos voluntariamos para ser facilitadores o nos invitan a ser facilitadores del ESD, del estudio sistematizado de la doctrina espírita, de trabajar en algún programa social de la casa espírita, debemos ser agradecidos. Porque estamos teniendo la oportunidad de servicio, estamos teniendo el placer de servir. Está siendo producente para nosotros, para nuestro espíritu, practicar la caridad. Es un entrenamiento de la caridad, porque la caridad, como Jesús nos dijo que es tolerancia, indulgencia, amor al prójimo y todas esas cosas que todavía no tenemos dificultad de practicar. Entonces, a través de la beneficencia, a través del dolor, a través de ver el sufrimiento ajeno, es como nosotros vamos tomando aquella idea de todas las bendiciones que yo tengo y que debo de ser grato. Entonces yo debo de dar mi bendición, gracias a mi bendición, dando y retribuyendo todo lo que la vida me ha dado, todo lo que Dios ha permitido que yo tenga, este conocimiento que yo tengo. Entonces, si tuvo alguien la bondad y la gentileza de dedicar su tiempo, de dedicar su día, su horario, lo que sea, para explicarme una pregunta del Evangelio o del Libro de los Espíritus, yo debo hacer lo mismo, para que aquella persona también conozca la verdad, ¿no? Entonces, doy a mi prójimo las bendiciones y enseñanzas que yo misma he recibido. Diciéndole, yo era como tú, sufría como tú, yo era infeliz como tú. Pero conocí el espiritismo y me cambió la vida, me cambió esa perspectiva de vida, me cambió la manera de ver a los demonios, me cambió la manera de ver las oraciones pagas, me cambió la manera de ver lo que es la verdadera caridad y el amor al prójimo, ¿no? Entonces, o cualquier sea la doctrina que la persona tenga, ya sea cualquier tipo de religión, cualquier tipo de credo, no nos importa eso, porque el espiritismo acepta a quien sea para hacer cualquier cosa que tenga que hacer, dedicación, estudio, lo que sea, no importa de quién sea. Una vez alguien me preguntó que yo me ofrecí para estudiar el libro de los espíritus personalmente con él, ¿no? Exclusivamente con él, porque él no podía
los días que nosotros lo hacíamos. Entonces, bueno, no importa, en el día y en el horario que tú puedas, pues lo podemos hacer. Mando un mensaje, ¿por qué me quieres ayudar? ¿Por qué haces esto y no me cobras? Porque a mí nadie me ha cobrado nada. Porque yo quiero llevar la misma felicidad que yo tengo hoy en día de tener ese conocimiento, ¿no? Esa verdad que me libertó de ese sufrimiento pasajero, material, sumergido en el mundo de las cosas, el mundo transitorio. Yo quiero que los demás también tengan ese conocimiento, tengan esa paz y salgan y también vayan sembrando esas semillitas y vayan germinando, ya sea lento, ya sea más rápido, en otros más lento. Eso no importa, ya sea en esta encarnación, ya sea en otra, no importa, pero todos somos sembradores, ¿no? Entonces, el espírita estudia y dedica su tiempo, se desplaza donde tenga que ir para dar una charla, para dar una clase, para hacer lo que sea, para llevar el evangelio, por el simple placer de servir. ¿Por qué? Porque practicamos, o queremos, mejor dicho, practicar la verdadera caridad, porque sabemos que sin caridad no hay salvación. Entonces el simple placer de ser útil, el simple placer de ayudar al otro, ya es nuestro pago y debe ser nuestro pago. Bajo ninguna circunstancia es aceptable ningún tipo de ventaja financiera o moral para el espírita, de ninguna forma, ni en favores, ni en regalitos, ni en absolutamente nada. Las bendiciones, recordemos que cuando yo hago el bien, yo muevo una cantidad de recursos para mí misma y para la persona que yo quiero ayudar por medio de la oración. Entonces recordemos siempre esto, fuera de la caridad no hay salvación. En la casa espírita, por eso no recibimos ningún tipo de pagos, no hacemos ningún tipo de cobros y damos nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro cariño, ¿no? Y nos dedicamos, si alguna persona quiere conversar con nosotros, lo que nosotros llamamos atendimiento fraterno. ¿Por qué? Porque queremos realmente practicar lo que nos dice el Evangelio, ¿no? El absoluto amor al prójimo. Entonces seguimos con el Evangelio, donde nos dice que la mediunidad es una cosa santa que debe ser practicada santa y religiosamente. Si hay una clase de mediunidad que requiere esta condición y de un modo aún más absoluto, es la mediunidad curativa. El médico da el fruto de sus estudios que ha hecho a costa de su sacrificio, con frecuencias penosos. El magnetizador da su propio fluido y muchas veces su salud. Estos pueden poner precio a sus facultades, pero el medium de curación solo transmite el fluido saludable de los espíritus y por lo tanto no tiene el derecho de venderlo. Jesús y los apóstolos, aunque pobres, no hacían pagar las curaciones que operaban. Ni Jesús ni sus apóstolos cobraban absolutamente nada. Entonces el medium de cura, entonces la casa espírita donde se hacen tratamientos espirituales, donde hay tratamientos de desobsesión, no puede ni debe cobrar bajo ninguna circunstancia, y eso es una cosa que nosotros lo tenemos claro y lo practicamos de una manera fiel, ¿no? Entonces, también dijo Jesús, amarse unos a los otros. Entonces oremos unos por los otros, auxiliémonos unos a los otros, de manera espiritual y de manera material. Dar de gracias sin esperar nada a cambio. La vida terrena es pasajera. Todo lo material aquí queda, pero aquello que hayamos hecho por otro, aquello que hayamos ganado espiritualmente, moralmente, es lo que nos va a quedar, lo que nos vamos a llevar de enseñamientos de esta vida para volver en una próxima. No es que vamos a irnos y ya nos fuimos, vamos a regresar
para seguir aprendiendo, para seguir adquiriendo virtudes y desechando vicios que todavía traemos, que hemos adquirido en otros tiempos, ¿no? Entonces es muy importante que ahora que ya tenemos este conocimiento, podamos trabajar en liberarnos de esos vicios morales y crear virtudes, ¿no?, en nosotros mismos. También construyamos esa felicidad en nosotros mismos y demos esa felicidad a los otros por medio de nuestro ejemplo. Recordemos eso, una palabra amorosa, un buen consejo, una necesidad de que aquella persona se encuentra sola, un abrazo. Alguien se encuentra en la calle y lo vemos que está pasando una dificultad y pasamos de largo porque yo no tengo tiempo. Pare y ayude a esa persona aunque estemos apurados. No importa. Todo tiene una importancia. Por muy poquito que sea, es una importancia, tiene un valor muy grande. A veces las cosas más insignificantes para nosotros significan muchísimo para otra persona. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, podemos ser útiles y todos podemos hacerle la vida feliz a otra persona. También quería decir que todavía vivimos en un mundo donde se prioriza las necesidades materiales, donde todo es medido por la cantidad del dinero que se pueda obtener o de favores que podamos obtener, pero sabemos que un día la moral espírita será el futuro de las religiones. El espiritismo no va a ser la religión del futuro, va a ser el futuro de las religiones. Entonces este es nuestro mensaje de hoy. Es un llamado a ser más caridosos, a ser más amorosos, a dar asistencia sin esperar nada a cambio. Recordar que la oración es un acto de caridad, que yo soy igual que otra persona, que yo no necesito que pagar a otra persona para que interceda por mí. No necesito eso. Entonces, de que nosotros tenemos esa línea directa con nuestro propio Creador, ¿no? Entonces yo quería leer una última parte acá, que no leímos. Que dice así, que esto es muy importante. Así pues, todo el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte, y no en la mediunidad, que no consagre a ello, si fuera necesario, sino el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus le tendrán en cuenta su consagración y sacrificio, mientras que se apartarán de los que esperan hacer de ellos un medio para escalar. Entonces a veces el pago no es monetario, y sí de ego, ¿no?, de orgullo, de vanidad, de sentirse importante, ¿no? Entonces por eso hablamos también de pagos y favores morales, ¿no? Entonces a veces la persona no necesita que le dé dinero, pero sí el reconocimiento, ¿no? Entonces aquella vanidad, aquel orgullo que estamos alimentando. Entonces el espírita debe estar muy alerta a eso. Y no solamente el espírita, nosotros como seres humanos debemos de reconocer que todos los días recibimos la bendición de la vida y Dios no nos cobra absolutamente nada. Recibimos el aire, las plantas, el agua. Estamos aquí sentados, respirando, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué voy a cobrar a otro? Si Dios no me cobra nada a mí. Ahora, yo estudié, yo hice con mi propio esfuerzo una cosa, ¿no? Entonces, estoy en mi derecho, como dice el Evangelio, de cobrar, ¿no? Porque me he preparado para una cosa y aparte estamos siempre dando un intercambio, porque mi conocimiento profesional
Yo lo estoy cobrando, sí, porque me estoy con eso de un medio de subsistencia, ¿no? Es mi trabajo. Recordemos que el trabajo es importante para nosotros, que cualquier trabajo, cualquier actividad en el bien es trabajo también. Entonces, aquella persona, yo estoy estudiando, yo me gradúo, empiezo a ejercer mi profesión, estoy dando, por ejemplo, si yo soy médico, los cuidados a la persona, estoy dando la atención necesaria, recibo un salario por ello, ¿no? A cambio, yo estoy dando mi conocimiento y estoy dando también mis cuidados, y a cambio recibo el pago que me sustenta a mí y a mi familia. Entonces estamos siempre en un intercambio de cosas y de conocimiento. Entonces, por eso es que todos nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, mis queridos amigos, este es el mensaje del Evangelio de hoy. Recordemos de que siempre debemos de ver a los demonios como lo que realmente son, espíritus sufridores, hermanos nuestros que merecen nuestro amor, nuestro cariño, nuestra compasión y nuestras oraciones sobre todo. Debemos orar los unos por los otros. La oración es poderosísima. Nosotros tenemos línea directa con nuestro Creador. Nosotros podemos y debemos comunicarnos con Él a todo momento, tener ese tiempo, como dice León Denis, ¿no? De meditación para conectarnos con el plano superior, hacer una pausa en nuestro día a día, ¿no? Y dejar de pensar que pagando, que utilizando a otra persona, o porque yo creo que aquella persona es más pura que yo, o es mejor que yo. No nos subestimemos tanto. Dios nos ve a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos predilectos, porque todos somos sus hijos. Entonces, ¿por qué favorecer a uno y hacer sufrir a otro? No, eso no es Dios, ¿no? Esas son las ideas que nosotros tenemos, que nosotros hemos concebido a través de los siglos, pero la doctrina espírita nos viene a quitar ese velo y enseñarnos de que nosotros podemos hacer como Jesús dijo, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago y más. Depende de nosotros, depende de nuestro esfuerzo moral, depende de nuestro esfuerzo en la transformación día a día, ¿no? Entonces, espero que, al igual que a mí, me haya ayudado muchísimo este evangelio para que tuvimos la oportunidad y la gracia de ser invitados por nuestra casa espírita de Serra de Meneses, y podamos así seguir sirviendo a Jesús, a los buenos mentores, y podamos seguir aprendiendo, ¿no?, de estas enseñanzas y hacer del evangelio nuestro estilo de vida. Entonces vamos a pedir el cierre, la asistencia de los mentores espirituales. Vamos a pedir, antes que todo, vamos a dar las gracias por la atención, por la asistencia espiritual que aquí se encuentra, por este momento íntimo con nuestro Creador, por ese momento de reflexión, por este momento de estudio. Damos gracias a los que aquí se encuentran dándonos sus inspiraciones, su amor, su cariño, desinteresadamente. Que podamos nosotros también practicar la caridad, practicar la bondad, desinteresadamente con nuestros propios hermanos encarnados. Pedimos así, mi Padre, permiso para cerrar este hermoso evangelio de hoy, y pedimos tus bendiciones para todos nosotros, tus hijos en la humanidad. Que así sea.